Gracias, Elisa. Me pasan el host para poder ya compartir. Sí. Y se está escuchando un poquito como la otra vez, entonces creo que tal vez el micrófono lo arreglamos. Ya voy a revisar. Sí, por favor. Ya le puse como host. Ok, ¿se escucha mejor? No todavía. ¿No todavía? No. Ok, voy a tratar de ver entonces ahora. No, creo que la otra vez funcionó cuando Desenchufaste y desenchufó volviste y a volvió a enchufar. enchufar. Ya voy a hacerlo. Un ratito. No sé, solo en las reuniones más grandes pasa esto. En las pequeñas que hemos tenido no ha pasado. Voy a intentarlo. Sí. A ver, aquí me están escribiendo. Ok, les voy a escribir cuál es en Facebook, cómo se ve, ¿ok? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Ok, perfecto. Entonces voy a compartir pantalla. Ok, podemos ver ahora su pantalla. Muy bien. ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? Todo Sí, bien. perfecto. Solo voy a inhabilitar anotaciones para que los participantes no escriban. Y por favor, ya saben cómo es la conducta de todas las clases. Tratemos de mantener cerrados los micrófonos. Al final de la charla nos vamos a hacer las preguntas. Entonces ahorita vayan por una agenda para tomar apuntes. Y posteriormente, si tienen alguna duda, escribirlo en el chat. Al final, Elisa les va a leer todas las preguntas que tengan. ¿Sí? Perfecto. Iniciando con la charla, como Elisa lo dijo, soy médico general. Decidí hacer mi posgrado en el tema de medicina natural, un doctorado de herbalismo y naturopatía. Y al momento también estoy cursando un magistrado de aromaterapia terapéutica. También hago acupuntura china y terapia neural regenerativa de acuerdo a uno de los autores alemanes que es Hünig. En base a eso, ¿por qué hice toda esta introducción? Para que todos sepan de quién es la persona que está hablando y puedan de este modo ustedes tener seguridad que la información que es dada aquí es todo es base de lo que es medicina basada en evidencias, que quiero decirles que tienen estudios tanto a nivel animales in vitro y en humanos donde se ha encontrado un uso de los aceites esenciales para ayudar en sí al tema de las patologías tiroides. En base a esto, iniciemos la charla del día de hoy. Como les dije, para poder estar ambientados más o menos, puede ser que la mayoría de las personas que están en este momento en la charla, no todo mundo sabe qué hace la tiroides. Algunos tal vez vinieron porque les pareció interesante el tema y no necesariamente padecen esta enfermedad. Y por lo tanto, siempre yo quisiera regresar a hacer como un retroceso de la información y de este modo todo el mundo esté ambientado en la ubicación en lo que estamos por hablar y así podamos entender aún incluso las bases de por qué se hacen las cosas. Y así, iniciando, ¿qué es lo que hace en sí la tiroides? La tiroides, para que todo mundo lo conozca, como se puede ver en el grafiquito en la presentación, es una glándula del sistema endocrino. ¿Por qué endocrino? Porque produce dos hormonas importantes que ya las vamos a ver que se encuentran a nivel de nuestro cuello. ¿Y qué es lo que hace en sí la tiroides? Es responsable de regular la tasa metabólica a través de distintos mecanismos complejos y controles reguladores, ¿sí? Por eso es típico que las personas que padecen estas patologías tienen los dos extremos, o engordan demasiado y tienen imposibilidad de bajar de peso, o al otro extremo, no pueden subir de peso y son súper delgaditos. Por eso es que la patología tiroidea muchas veces se ve afectado en la constitución metabólica y por lo tanto en el manejo del peso de las personas, sea en esquina de obesidad o sea en esquina de ser demasiado delgados. Como les dije anteriormente,
esta hormona produce, esta glándula produce específicamente varias hormonas, dentro de las cuales las más importantes y que tienen que relacionarse demasiado con el tema de esta patología tiroidea es la tiroxina, o conocida también como la T4 tetrayodotironina. ¿Por qué es así? Porque tiene 4 yodos en su constitución. En el fondo ustedes pueden ver en la imagen que de hecho está indicado los 4 yodos de la T4, que es la tiroxina, que es la comúnmente la más nombrada, y también produce el modo inactivo de esta hormona, que es la T3, que es la triyodotironina. Aparte también esta glándula produce la calcitonina, que es una hormona reguladora del calcio, que también es producida por la glándula tiroides. Por eso es importante que las personas que tenemos padecimientos patológicos siempre revisar el tema de cómo está la salud ósea de estos pacientes, porque como ustedes ven, no solo las paratiroides, que son otras 2 hormonas a cada lóbulo de la glándula tiroides por atrás, manejan el tema del manejo del calcio, sino también lo hace la tiroides. Y por eso es importante siempre en el tema de la medicina funcional, que es parte de lo que yo hago en consulta, vemos a la persona no solo con el tema de que sí, está enferma de la tiroides, sino que también nos vamos a este punto de que es un tema holístico, completo. Por eso es que traté de mencionarlo el día de hoy. Pacientes que tienen problemas a nivel de tiroides, es pertinente siempre hacer un estudio de cómo está la salud ósea del mismo. Y así, como ustedes miran, este es todo un eje importante en el tema de la tiroides. De hecho, en la medicina funcional, a la tiroides se le dice, como para hacerles una especificidad, algo específico, todos conocen ya que forman parte de la familia doTERRA, que el incienso es como que el rey de los aceites. Exactamente así, en el tema de la endocrinología, la tiroides es la reina de las glándulas hormonales. Cuando ella está afectada, todas las glándulas hormonales, ya sea el tema del páncreas para el manejo de la insulina, el tema del cortisol y la glándula adrenal, en las mujeres el tema de sus ovarios, en los hombres de los testículos, que tienen problemas de infertilidad y todo eso, siempre es pertinente primero chequear cómo está la tiroides, porque la tiroides, como les digo, es la reina del manejo del sistema endocrino. ¿Qué hacen en cambio las hormonas que produce la glándula tiroide? Específicamente estas hormonas, la forma activa, que es la T4, se encarga del metabolismo y el apetito de las personas. Al mismo tiempo, maneja el tema de energía, la capacidad para quemar grasa o incluso el uso de los nutrientes en el cuerpo. También tiene que ver mucho con esta consistencia de la temperatura corporal de las personas y las reacciones corporales. El estado de ánimo, el ritmo cardíaco. Por ejemplo, las personas que tienen hipotiroidismo, adelantándonos un poco más allá, tienen este tema de que bradicardia, el corazón late muy lento. Las personas que en cambio tienen hipertiroidismo empiezan a hacer taquicardias, que el corazón late demasiado rápido. El funcionamiento del cerebro, si es así, porque me imagino a las personas que están en esta llamada, alguna vez ustedes pudieron haber escuchado este término que significa cretinismo. El cretinismo es un niño que no tuvo un buen desarrollo de su tema del manejo en sí neuronal, porque su madre era una mujer hipotiroidea. Entonces, por eso incluso no solo influencia en el niño de una madre hipotiroidea, sino en el manejo de los neurotransmisores, incluso en estas propias personas que tienen problemas de la tiroides. Las personas que tienen hipotiroidismo tienden al polo de la depresión, al polo del estar completamente tristes, deprimidos. Los hipertiroideos a la ansiedad, al tema de crisis de ansiedad. También se encarga del mantenimiento muscular, específicamente del tema de la regeneración y reconstitución de la masa muscular. Fertilidad, como les dije, la tiroides es la madre, es la reina del tema endocrino. Si la tiroides está mal, el resto de glándulas endocrinas van a estar obviamente mal. Algo así como para ponerles un ejemplo.
Una mujer que es infértil, hasta no haber dicho lo contrario, el médico, al menos en la medicina funcional, se decreta que esta persona es hipotiroidea o hipertiroidea, dependiendo de las condiciones que se vea en la clínica. Y después de eso, se va a búsqueda de qué está sucediendo en los ovarios de esta mujer. ¿Sí? Y también de la fuerza ósea, porque como les mencioné anteriormente, la tiroides produce calcitonina, que es una de las hormonas que manejan el tema de la absorción o reabsorción del calcio a nivel óseo. Y como ya más o menos estamos ubicados, vamos a ver los factores de riesgo que causan esta patología tiroide en sí, tanto hipotiroidismo o hipertiroidismo, que es lo más común. ¿Cuáles son? Número 1, la deficiencia principalmente de 3 nutrientes. ¿Cuáles son? Ustedes me preguntarán. Específicamente el yodo, el selenio y el zinc. Son cosas que a veces no se mencionan mucho en medicina convencional, pero en la parte holística y la medicina funcional es parte de nuestra consulta. Siempre identificar que las personas que tienen estos problemas, sean del extremo hipotiroideo o hipertiroideo, es pertinente empezar suplementación, porque aún los aceites esenciales no pudieran hacer su mayor efecto si no se suple de manera correcta las deficiencias, ya que es la base de estos problemas tiroides. Otro factor de riesgo, la mala dieta. Sí, así es, el consumo o sea, un consumo muy importante de alimentos procesados, cosas como azúcares refinadas, no solo necesariamente típico que mis pacientes a veces me dicen, pero yo uso el azúcar morena, sigue siendo una azúcar refinada. Grasas no saludables, los fritos, los ecuatorianos nos encantan los fritos, por eso es que es tan común esa patología actualmente, como el hipercolesterolismo, la hipertensión, la obesidad y la diabetes. Demasiada cafeína o incluso el exceso consumo de alcohol pueden contribuir a estados de estrés emocional y una mala salud intestinal, que como lo vamos a ir viendo más después, la salud intestinal interviene demasiado también con el tema de ser propenso o no a desarrollar un problema tiroides. La mala salud intestinal, como les dije, está relacionada sobre todo por algo que se conoce como el síndrome de intestino permeable o el síndrome del intestino goteante o llorante. Y específicamente se debe a que causa inflamación. Esta inflamación llega a inflamar incluso la glándula tiroide y conduce a problemas autoinmunitarios. Sobre todo este tema me imagino que algunas de las personas que están ahora conectadas, ya sea por Facebook Live o por Zoom, deben haber escuchado el término de tiroiditis de Graves. Esta tiroiditis específicamente se debe a una enfermedad autoinmunitaria donde anticuerpos empiezan a atacar la propia tiroides, dañan la tiroides y como consecuencia estas personas quedan en un estado de hipotiroidismo. ¿Y por qué se debe a eso? Porque el intestino permeable perjudica la absorción normal de los nutrientes. Recuerdan que en la primera parte les indiqué que las personas que tienen deficiencia de yodo, selenio y zinc son propensas a desarrollar esto. ¿Por qué? Porque la T4 o tiroxina, para formarse de su forma inactiva, que es la T3, usa estos componentes nutricionales para hacer un modo de una hormona con efectos activos en el cuerpo de las personas. Y por lo tanto, si no tienen un intestino que está absorbiendo bien las cosas, así ustedes se metan el suplemento que quieran meterse, no van a mejorar en su salud. Porque en sí el humano no es solo lo que consume, sino que también lo que realmente absorbe. En base a esto, también este intestino permeable provoca reacciones, como les dije, autoinmunitarias, reduce el oxígeno que llega a los órganos y causa menos flujo sanguíneo a través del tracto gastrointestinal. También puede interferir con la producción de enzimas, lo que dificulta la digestión. Es decir, una persona con intestino permeable es una persona que tiene deficiencias nutricionales y entre ellas están destacando las primeras 3 que les indiqué que son importantes en el manejo de la salud tiroidea. Factores genéticos, obvio. Las investigaciones muestran que problemas tiroideos tienden a darse en familia. ¿Qué quiero decirles? Que el hecho de que tengan una propensión genética
no es una marca de decir, ahora sí, yo voy a tener esta enfermedad, sino es premeditadamente anticiparse a esa predisposición y de este modo prevenirla de manera adecuada, que parte de la medicina funcional es prevenir mejor que tratar. Continuando con el tema de factores, el estrés emocional. Sí, el estrés emocional, la ansiedad, la fatiga, la depresión causan... Doctora, disculpa la interrupción. Se está dañando otra vez el sonido. Okay. Nuevamente voy a volver a hacerlo. Ok. ¿Mejoró? Sí. Sí. Nos Ok. quedamos en el estrés emocional, justo ahí a donde vas a empezar. El estrés emocional causa, ¿por qué? Porque este estrés mental puede interferir con el funcionamiento a nivel sobre todo de las suprarrenales. Más adelante les voy a explicar con especificidad cómo es que el cortisol elevado causa un problema en la tiroides. ¿Por qué? Porque además hay un desgastamiento del sistema inmunológico, es una persona inmunodeprimida y daña a muchos otros órganos. También tiene que ver el tema de reacciones a algunos medicamentos inmunosupresores. Esto es lo que en medicina se conoce como iatrogenia. Ciertos medicamentos causan una destrucción de la glándula tiroides y esto puede causar temas de hipotiroidismo, sobre todo estos medicamentos, como les dije, que se usan para enfermedades autoinmunitarias y también los medicamentos que se usan en el tema del esquema quimioterapéutico en cáncer. El embarazo y otros cambios hormonales. Así es, por eso ustedes después yo hablaré. De hecho, las mujeres son dentro de la población más susceptible para desarrollar estas patologías, debido a que ellos nosotras como mujeres estamos expuestas a grandes cambios hormonales por el tema del embarazo y por el mismo hecho de que tenemos que manejar todo este tema de ciclos menstruales constantes en una mujer que quizás no ha quedado embarazada. Todo este es un cambio hormonal. Y como les dije, la glándula tiroides es como la madre de las glándulas endocrinas. Y si ella está disfuncional, obviamente va a causar un problema disfuncional en el tema hormonal femenino. Otra forma también de cómo las personas pueden estar predispuestas a esta enfermedad es la inactividad, la falta de ejercicio, es decir, un estilo de vida sedentario. En casos de bebés y de niños pequeños, porque sí hay casos de niños pequeños, sobre todo de esta enfermedad autoinmunitaria que es la enfermedad de Graves, es porque son trastornos genéticos, sobre todo a nivel de la glándula hipófisis, que es una de las glándulas que ordenan la estimulación de la glándula tiroides para que produzca la T4 y de este modo también la T3. Y muchas veces también, y aquí viene algo, siempre en doTERRA se está hablando de un tema de holística y también tiene que ver el hecho de evitar esa toxicidad. ¿Y por qué? La toxicidad debido a la exposición de químicos en constante contacto que tenemos en nuestro diario vivir. Y como por ejemplo, les pongo un ejemplo, a un lado puse yo este tema de química. No nos vamos a meter mucho a estructura química, ¿no? Sino que yo quería que ustedes más o menos vean el tamaño de... Hay una familia en la parte de la tabla periódica que se les conoce como los halógenos. Los halógenos quieren decir que tienen mucha similitud en el tema de estructura química. ¿Y por qué me meto ahí? Porque alimentos que tienen flúor, como la harina blanca, porque la harina blanca se usa flúor para hacer que sea blanca, porque si las personas que tal vez han ido a un tema de donde hacen el manejo de la harina en sí, que es de la de trigo, ustedes van a ver que la harina de Castilla, que así es como se la nombra, es de un color amarillo, pero en cambio la harina que produce generalmente el pan y todo esto es mucho más refinada y para eso usan flúor. El cloro que usamos de manera constante en el agua, ¿sí? El bromo, en otras cosas como por ejemplo el tema de también la pasta dental. Todas estas, como ustedes miran en esta fotito, tienen un tema de un tamaño más pequeño, siendo el flúor más pequeño, el cloro siguiendo en el tema de tamaño. Y por último está el yodo. Entonces hay una competitividad cuando todo lo que nosotros consumimos se absorbe en nuestro cuerpo y como estas, tanto el flúor, el cloro y el bromo son más pequeños, van a llegar
a los receptores de nuestra glándula tiroidea y van a ocupar el puesto del yodo. Y cuando llega el yodo que nosotros consumimos, ya sea por suplementación o por comida, no va a tener dónde unirse. Y por lo tanto hay un tema de toxicidad competitiva que están ocupando los receptores del yodo en nuestra glándula tiroides y por lo tanto no se va a producir el tema de la T4 y T3. Y ya yendo un poquito más adelante, vamos ahora sí a conocer cuáles son los dos tipos de patologías más comunes de esta glándula. Y iniciando primeramente, todos conocemos que los problemas de salud en la glándula tiroidea siempre inician con signos de alarma. Sí, señores. Lamentablemente eso es algo que muchas veces no se habla de manera muy abierta, pero toda enfermedad, el cuerpo te hace signos de alarma. Tu cuerpo siempre te avisa. El problema es que nosotros simplemente no lo hacemos caso. Él siempre nos habla a través de signos y síntomas. Y muchas veces, como en el caso de esta enfermedad, nos habla mucho antes de que exista una prueba de laboratorio que indique que exista esta enfermedad. Las pruebas de laboratorio ya normales nos indican una degeneración ya casi completa del órgano. Y siempre en medicina funcional se habla de la prevención. Entonces, por eso es que yo creo importante que aquellos que están formando parte de esta charla puedan conocer esos signos de alarma para que puedan prevenir antes de que se genere una deficiencia y una degeneración como tal, donde ya se miran alteraciones a nivel cuantitativo en estudios de sangre, de la T3, la T4, la TSH y todo esto que se maneja para el tema de buscar patología tiroidea. Y es mejor prevenir que tratar. Eso es algo que siempre a nosotros nos han enseñado en este tema de medicina funcional y es parte de lo que yo implemento a mis pacientes. Y de hecho, como les dije, 1 de cada 8 mujeres presentan esta patología porque las mujeres estamos más presentes a hacer este hecho de tener cambios constantes a nivel hormonal por el embarazo. Es un gran cambio. El tema de llegar de la primera menstruación la niña, luego el cambio a tener sus estados de llegar a la menopausia, todos estos cambios hormonales están rellenados por la glándula tiroides. Es sorprendente, de hecho, se estima que más de la mitad de la población en estudios epidemiológicos que se han hecho, sobre todo en Estados Unidos, que esta es la raíz de sus problemas. De muchos problemas, sí, porque incluso hay personas que dicen, no bajo de peso, ¿qué será de mí? ¿Por qué aumento de peso? Hago dieta y no bajo de peso, o están fatigados, cansados y viven consumiendo este tema de energéticos, el café, como vimos anteriormente, el café más bien incrementa más el riesgo de causar enfermedad tiroidea. Y así, quiero hablarles de cuáles son los signos de alarma. Vamos primero con la patología que de hecho creo que es la más común, que es entre las comunes de estas dos, el hipotiroidismo. Las personas tienen persistencia en fatiga, están siempre cansadas, tienen una muy baja motivación para enfrentar situaciones de estrés, y sobre todo también tienen mucho cansancio posterior al realizar ejercicio. Son muy intolerantes al frío, son los típicos que todo mundo está con calor y ellos están con muchos escalofríos, tiemblan. Otra identificación y una alarma, siempre digo estos son signos de alarma, la constipación, el hecho de sentirse siempre hinchados. Como algo y me hincho, doctora. Como algo y me hincho. O el problema de incluso ir a este tema de tener una constipación que no defeco de aquí después de 3, 4 días, que no es normal. Ese es un problema. También tienen este tema, como les digo, en el estado de cambios de humor repentinos, la ansiedad también, más que toda esa ansiedad yendo al estado de... El tema de que empiezan a tener cambios en la voz, porque como la glándula está hipodenciente de crecer para generar más producción,
Hola, por alguna razón se le desconectó a la doctora, entonces vamos a darle unos minutitos, seguro de pronto tuvo un problema con su internet, me imagino que va a ingresar en la llamada enseguida. Vamos a darle unos minutitos, está súper interesante la charla y estamos aprendiendo un montón. Ya me está escribiendo acá, dice que ya está tratando de entrar, que se le desconectó. Ok, no hay problema. Ahorita que entra le volvemos a dar el host y podemos continuar. Ahí está, ya entró. Ya, ok. Mil Doctora, disculpas, no sé qué está pasando. No sé qué pasa. no hay problema, no se Mil preocupa. Le voy a dar disculpas. el host Mil disculpas a todos. Sí, ok. y ya puedes continuar. Muy bien. Me indican en qué parte me quedé. Bueno, tenemos que poner la pantalla otra vez, pero estábamos hablando acerca de algunos de los síntomas, ¿no? Cuando Ujú. uno tiene tiroides, como la digestión, el cambio de la voz. Por ahí nos quedamos, creo. Si Ujú. podrías retomar desde esa parte. Sí, estaba como Muy bien. casi terminando Ahora sí, esa ¿se parte. mira bien y se escucha bien? Sí, 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 todo sí, bien. muy bien. Perfecto. Adelante. Mil disculpas. Estaba hablando de los cambios en la voz. Como les decía, la glándula se hipertrofia, crece por el hecho de que como hay deficiencia, el cuerpo trata de recompensar esa deficiencia y empieza a hacerse un tema de crecimiento. Entonces, como está justo cerca de nuestra garganta, de nuestra tráquea, de nuestras cuerdas bucales, hacen un tema de contraposición por crecimiento y empiezan a hacer peso. ¿Sí? Y al momento de hacer peso es el típico, las personas que dicen, me atranco hasta cuando tomo agua, doctora. O sobre todo me pasa cuando estoy comiendo cosas muy sólidas. Esos son signos de alarma. O los cambios de voz, o ese hecho de, ¿sí? Entonces, eso es un signo alarma. Otro signo alarma, este hecho de tener las contracturas musculares, las migrañas, los dolores de cabeza, esa migraña que es aquí en el cuello, exactamente. Los dolores en sí articulares también. A veces hay muchas personas que vienen a mi consulta diciendo, doctora, tengo artritis o artrosis porque me está doliendo las articulaciones. Esos son signos de que tu cuerpo está teniendo deficiencias de yodo y tu tiroides ya está empezando a tener problemas. ¿Por qué? Porque se acuerdan que formaba parte dentro de las hormonas productoras de ella la calcitonina. Tiene que ver mucho este tema de dolor de huesos, de dolor de articulaciones. También este hecho de sentir a veces que estamos en otro mundo. ¿Se acuerdan que tiene que ver mucho con el tema del manejo de los neurotransmisores? La glándula tiroidea. Por eso es que somos lentos. Generalmente las personas hipotiroideas tienden a ser lentas, mala memoria, ¿sí? O no se pueden concentrar con facilidad. O se olvidan de todo. Tú les dices algo y tienes que repetirlos 2, 3 veces. No necesariamente significa, es la vejez. No es eso. Es porque la glándula tiroidea está teniendo un tema de deficiencia. Hay otras cosas muy poco a veces destacadas, como el cabello seco, quebradizo, uñas frágiles, el hecho de manos, pies fríos, típico de las personas hipotiroideas. Todo estos son signos de alarma de hipotiroidismo o hipofuncionamiento de la glándula tiroidea, o como también se conoce la deficiencia de la T3 y T4, que muchas veces en la medicina convencional es administrada a medicamentos como la levotiroxina. ¿Sí? Ahora nos vamos, en cambio, al polo siguiente, que es el hipertiroidismo, que de hecho es uno de los muy pocos frecuentes porque generalmente son más relacionados con el tema de autoinmunidad, pero actualmente está habiendo un poco más de repunte de ello. ¿Y cuáles son los signos de alarma en cambio de hipertiroidismo? El insomnio, la falta de sueño, problemas para dormir. Esas personas que dicen soy ligera de sueño, o aquellos que dicen, no puedo dormirme, doctora, me estoy dando vueltas en la cama, ya te está dando signos de alarma a tu cuerpo. El nerviosismo, síntomas de ansiedad. ¿Se acuerdan que en hipotiroidismo es una ansiedad más tendiendo a la tristeza? En cambio, es una ansiedad más de persecución. Esa ansiedad de que alguien me está siguiendo, doctora, y ya he ido a psiquiatras y me diagnosticaron con el tema de un síndrome de ansiedad.
y estoy tomando los medicamentos ansiolíticos, pero siento que me siento más mal y no se cambia esa ansiedad. Personas me dicen a veces que sienten que tiemblan en su propio cuerpo, sienten que cada célula de su ser tiembla. Esas personas son aquellos que tienden a generar hipertiroidismo si no se mira con tiempo estos signos de alarma de tu cuerpo. El hecho de que sientes de que tu corazón se está por salir, como que palpita, la taquicardia. Y hay veces que se van donde cardiólogos, les hacen un electrocardiograma y está súper bien. Y entonces, ¿de dónde viene esa taquicardia? O el ojo seco. Ojo seco, boca seca, labios partidos, es algo muy típico también de hipertiroidismo. Este estado de no poder mantener un peso. En cambio, el hipotiroidismo es todo lo que como me engorda. En cambio, el hipertiroidismo es como y no subo de peso. Y cada vez bajo más de peso, doctora. O también el hecho de tener este estado de sudar demasiado en la noche. Es el sudar demasiado en la noche. No quiere decir específicamente que si eres mujer estás por iniciar tu estado de ya llegar a tu menopausia o tu perimenopausia. Es esas perspiraciones muchas veces que no coinciden con el ciclo en sí de por edad y sudas mucho en las noches. No quiere decir tampoco que tienes tuberculosis, porque es uno de los también de los indicativos de tuberculosis, no es así. Esto es un signo de alarma también de hipotiroidismo. La debilidad muscular, ese estado, además, en cambio, a la oposición, son polos opuestos. Del hipertiroidismo, en cambio, la persona tiende a ir solo en diarrea. Diarrea, 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 diarrea. El hipotiroidismo es constipación, el hipertiroidismo es diarrea, heces flojas. Y el hecho de tener el cabello delgado, ¿sí? Todos estos son signos de alarma que a mí al menos me pareció muy interesante compartir con ustedes para que de ese modo puedan hacer beneficio de todos los consejos de los aceites esenciales. Y así, eres actualmente uno de ellos, tal vez con todos estos signos que les comenté, y de ser así, ¿qué puedes hacer para evitar que tu condición empeore y no llegue a necesitar una sustitución de un medicamento como tal como la levotiroxina? Y a continuación aprenderemos sobre qué terapéuticas naturales podríamos hacer en estas condiciones, incluida cómo mejorar el control del estrés y los aceites esenciales que nos van a ayudar. Y así iniciemos con los mejores aceites esenciales que nos van a ayudar para estas patologías tiroides. Una explicación muy rápida, los aceites esenciales en el tema de toda patología tiroidea es un tema muy candente, digo yo, porque siempre a veces he tenido la oportunidad de charlar con ciertos médicos de mi misma área que no van mucho al área funcional y dicen, es imposible que tú digas que puedes controlar esa enfermedad. Esa enfermedad es de por vida. No, en la medicina funcional somos demasiado escandalosos y decimos, se puede llegar a controlar y muchas veces a revertir. Sí, así es, cuando tú lo haces de manera incluso en estos estadios tempranos, es incluso a no llegar al hipotiroidismo o el hipertiroidismo. Y estos compuestos como los aceites esenciales pueden ser muy útiles para tu salud tiroidea porque se sabe que pueden ayudar a reducir algunas de las causas que ya vimos que son problemas para generar un desarrollo de una patología tiroidea. Pueden hacerlo también en el enfoque en base a una nutrición funcional. Los aceites esenciales forman parte de alimento para nuestra glándula tiroidea y eso lo vamos a ver. Si bien no hay una cantidad significativa de investigación que muestre una asociación directa entre los aceites esenciales y la salud tiroidea, quiere decir que si hay alguno por ahí que quiere ir a Mr. Google, no van a encontrar esto en Mr. Google, porque generalmente hay algunos estudios que sí indican, y la mayoría están en fuentes médicas específicas y la mayoría son fuentes en habla inglesa y sirve mucho este tema de medicina en el hecho de anecdotal de la medicina funcional. Es importante tener en cuenta que los aceites esenciales no reemplazarán a medicación tiroidea. ¿Qué quiero decirles? Si es alguien que ya está usando levotiroxina, si es un hipotiroideo o hipertiroidismo, algún tipo de dexametasona o algo así parecido, es importante que primeramente lo hagan bajo un manejo médico
Es decir, que pueden usarlo de manera coadyuvante, el uso de este medicamento para la tiroides y al mismo tiempo también los aceites esenciales, y de hecho eso potencia muchas veces, porque en mi caso, por ejemplo, en mi consulta, he llegado a tiempos donde yo ya llevo usando un tiempo muy alto, ya unos 3 meses, 4 meses, de un protocolo de manejo de por ejemplo, de hipotiroidismo, y estos pacientes empiezan a reducir su dosificación de la hormona levotiroxina. Pero nunca es que ustedes empiezan a usar aceites esenciales y olvídense de su medicamento, porque no es así, no es la manera correcta realmente de hacerlo. Dicho esto, voy a indicarles unos protocolos que son como muy básicos en el manejo de aceites esenciales, es decir, que todas las personas que están aquí, sea que padezcan estas enfermedades como hipo o hipertiroidismo o quieran prevenirla porque saben que vienen de un background, es decir, de un antecedente de familia con problema de tiroides, pueden hacerlo tranquilamente. Y así iniciemos con el primero. Desestresarse, o sea, usar aceites esenciales para desestresarnos, por ejemplo, como el bergamota y el incienso. La reducción del estrés es muy esencial para apoyar a la salud tiroidea. Uno de los desencadenantes de la enfermedad tiroidea, como les dije, es el problema del desequilibrio del eje hipotálamo-pituitaria-adrenal. Para hacerles más fácil la vida, es simplemente el hecho de que cuando uno está estresado por condiciones emocionales, la glándula suprarrenal, que son 2 glándulas chiquitas que están por encima de nuestros riñones, empiezan a producir un tema de una hormona cortisol. Y el cortisol, como estamos en un estado constante de fuga y ataque, porque esa es ahora realmente, lamentablemente, la situación actual, sobre todo ahora con estos nuevos cambios del COVID y todo esto, es que estamos en ese estado de que ya nuestro cuerpo se empieza a ser insensible porque vivimos con altos niveles de cortisol. Y este cortisol termina generando que la hormona tiroidea se haga resistente a la misma, o sea, la glándula tiroidea se haga resistente a la misma hormona que produce. Es decir, ya no hace, es como más o menos, les pongo un ejemplo. Los que tienen diabetes, se habla mucho de la resistencia a la insulina. Asimismo, los que tienen problemas de la glándula de tiroides causadas sobre todo por condiciones de estrés constante, llegan a generar un tema de resistencia a la T4. Por eso es importante mejorar estos niveles de estrés. Es una de las cosas que siempre es lo primero que se hace en pacientes que vienen con estas condiciones. Lo mejor que se puede hacer para reducir los niveles de cortisol es establecer, como les digo, un ritual de autocuidado, de ejercicios reguladores como la de la respiración profunda. Y aquí es que al combinar ejercicios de respiración profunda, podemos usar los aceites esenciales de manera, ya sea en difusor o simplemente hacer este proceso de cupping, que es la colocación de tus manos con aceites esenciales y colocas sobre tu nariz y eso ayuda un montón porque al mismo tiempo que estás respirando y esas respiraciones mantenidas ayudan a bajar el sistema de estrés, de ansiedad, de estar desesperados, baja el cortisol, además te atribuyes a los grandes beneficios de los aceites esenciales. ¿Y cuáles podemos usar? Por ejemplo, la lavanda y la bergamota ayudan a su cuerpo a reducir naturalmente los niveles de cortisol, mientras ayudan además a calmar la mente y el cuerpo. Hay estudios donde muestran esa evidencia poderosa de que niveles inmediatamente con el uso de lavanda y bergamota hay un bajo, inmediatamente en tan solo 10 minutos esos niveles de repico de cortisol bajan con solo inhalarlos. También otros aceites que nos pueden ayudar para este manejo del estrés, el romero y la lavanda, otra mezcla importante, porque ayudan a inhibir ataques, sobre todo del tema de radicales libres en su cuerpo y disminuir los niveles de cortisol simultáneamente. Una persona que tiene altos niveles de estrés maneja bastante tema de oxidación, por lo tanto los estresados envejecen más rápido. Y por eso es que nos ayudarían bastante el tema de esta mezcla sinérgica entre romero y lavanda. Al usar también aceites esenciales como el incienso, que tienen que ver mucho con el tema de mejorar la salud celular, nos ayuda también a la salud del tema de manejo emocional, porque es un adaptógeno que nos ayuda a enfrentar mejor las situaciones de estrés.
También agregar siempre todo el mundo y ahora creo que al menos los que forman ya